Hola, me llamo Elliot Carter y tengo 27 años. Llevo poco menos de un año trabajando como ingeniero informático en una empresa de diseño creativo en Nueva York. La oficina está en un edificio moderno en Midtown Manhattan, rodeado de rascacielos y el constante bullicio de la ciudad. Es el tipo de lugar en el que todas las habitaciones rebosan color. Hay pósters con llamativas ilustraciones en las paredes, cuadernos de dibujo esparcidos por las mesas y artilugios extravagantes por todas partes. Pero yo soy el tipo que pasa desapercibido. La gente solo se fija en mí cuando la conexión Wi-Fi falla, un ordenador se cuelga o la impresora muestra mensajes de error. Por lo demás, soy invisible, escondido en la sala de servidores, arreglando cosas en silencio. Mi jefa directa es Malin Roy, la directora del departamento creativo. Tiene 34 años, está soltera y es el tipo de mujer que llama la atención sin proponérselo. Es inteligente, segura de sí misma, tiene el pelo oscuro y ondulado que suele recoger en un moño suelto y unos ojos que parecen atravesarte. Siempre va impecablemente vestida, con blazers a medida sobre blusas de seda o vestidos ajustados que se ciñen perfectamente a su figura, pero es demasiado profesional. Es agradable. A veces trae donuts para el equipo y tiene una forma de motivar a la gente con una sonrisa. La he ayudado algunas veces fuera del horario laboral, como cuando le arreglé la red doméstica porque lo mencionó de pasada o cuando le solucioné un problema con su portátil con una llamada rápida. Pero nada más que eso, siempre me da las gracias educadamente con esa misma sonrisa distante. Todo cambió un jueves por la tarde. La oficina se había vaciado temprano. La mayoría de la gente se dirigía a casa o a los locales cercanos para disfrutar de la hora feliz. Yo estaba terminando mi lista de comprobación semanal, de copias de seguridad, mirando fijamente las líneas de código en mi pantalla bajo la tenue luz de mi cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, y fuera de las ventanas, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear contra el cielo oscurecido. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la mesa. Lo descolgué y oí la voz de Melin, suave pero urgente. Elliot, mi ordenador se ha bloqueado por completo. Tengo archivos para la reunión de mañana que aún no he enviado. ¿Puedes venir a echar un vistazo? Claro, le dije, cogiendo mi portátil y mi kit de herramientas. Su oficina estaba en la planta superior, un espacio en esquina con ventanas de suelo a techo con vistas al río Hudson. Llamé suavemente a la puerta y la abrí. La habitación estaba bañada por la cálida luz de su lámpara de escritorio, que proyectaba largas sombras sobre el desordenado escritorio, lleno de maquetas de diseño y tazas de café. Melin seguía sentada, frotándose ligeramente la sien, con aspecto un poco agotado por el día. Gracias por venir tan rápido, dijo señalando su teclado. Estaba limpiando algunas unidades y de repente todo desapareció. Ahora está bloqueado. Asentí y me conecté con mis credenciales de administrador, abriendo el diagnóstico del sistema. El problema parecía sencillo, un archivo temporal dañado o algo que bloqueaba los procesos. Mientras profundizaba, comprobando los discos en busca de datos recuperables, vi una carpeta en su drive llamada Backup 2024. Pensando que podría contener los archivos de trabajo que faltaban, la abrí sin pensarlo dos veces. Lo que apareció no fueron hojas de cálculo ni documentos de diseño. Era una colección de fotos personales. Al principio, parecían bastante inocentes. Fotos familiares de lo que parecía una reunión festiva. Melaine sonriendo con sus familiares en una barbacoa en el jardín de alguna casa en las afueras. Luego había selfies de sus sesiones de yoga. Ella, con ropa deportiva, posando en la postura del perro boca abajo con el horizonte de la ciudad al fondo. Algunas de un estudio de arte. Manchas de pintura en las mejillas mientras sostenía un pincel, pero a medida que se cargaban las miniaturas, el tono cambiaba. Había retratos, de aspecto profesional, en los que aparecía sola, vestida elegantemente con trajes de noche, con una expresión serena y sofisticada, como si estuviera en una gala en el Met. Más adelante, las imágenes se volvían más personales. En una de ellas aparecía con una camisa de hombre demasiado grande, el pelo revuelto como si acabara de despertarse,
los labios ligeramente manchados de pintalabios, mirando directamente a la cámara con una mirada cruda y desprevenida. En otra aparecía delante de un espejo, con la camisa desabrochada lo justo para insinuar vulnerabilidad. Sus ojos eran intensos y vivos. No había desnudos ni nada explícito, pero sí intimidad, capturando momentos de soledad, confianza y un lado de ella que nunca había imaginado. Todas las fotos posteriores a las familiares la mostraban sola, sin pareja, sin amigos, solo Meline en su estado más auténtico. Me quedé paralizada al darme cuenta de que había tropezado con algo privado. Mi cursor se detuvo sobre el botón de cerrar, pero antes de que pudiera hacer clic, Meline regresó al escritorio con una taza de té recién hecho en la mano. Echó un vistazo a la pantalla y por un instante sus ojos se agrandaron. Luego dejó la taza lentamente, cruzó los brazos e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Has visto todas las fotos, Elliot? Preguntó con voz firme, sin enfado, pero directa. Nuestras miradas se cruzaron y la habitación pareció encogerse, mientras el zumbido del ventilador del ordenador se hizo de repente más fuerte. Balbuceé, sintiendo cómo se me subían los colores a la cara. Lo siento mucho. Pensaba que eran datos del trabajo. Solo intentaba recuperar los archivos. No era mi intención. Levantó una mano, interrumpiéndome con suavidad. No gritó ni me pidió que me marchara. En lugar de eso se quedó allí de pie, estudiándome durante lo que me pareció una eternidad. Luego exhaló suavemente. No pasa nada. Solo espero que no pienses nada raro después de verlos. El silencio se hizo denso, cargado de tensión tácita. Me moví incómodo, pero ella no apartó la mirada. Finalmente preguntó, con un tono más curioso que acusatorio. ¿Qué piensas de mí? Tragué saliva con dificultad, con la mente a 1000 por hora. Eres preciosa. Se giró ligeramente, con una leve sonrisa en los labios, en parte avergonzada, en parte resignada, pero con un toque de alivio. Ninguno de los dos dijo nada más. Los únicos sonidos eran el ruido del ventilador y los latidos de mi corazón en mis oídos. Y en ese momento, supe que había cruzado una línea que no podía deshacer. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes de lo habitual, con un nudo en el estómago. Casi esperaba que Recursos Humanos me estuviera esperando en mi escritorio con una carta de despido, o peor aún, que Meline evitara por completo el contacto visual. El trayecto en ascensor se me hizo interminable, y el suave tintineo resonaba en mi cabeza como una advertencia. Pero cuando entré en la oficina, todo parecía normal. El zumbido de las impresoras, las conversaciones de los madrugadores que tomaban café en la cocina, el ligero aroma de los bagels recién hechos que alguien había traído. Meline ya estaba en su oficina, visible a través de las paredes de cristal, tecleando en su ordenador. Levantó la vista cuando pasé por delante de camino a la sala de servidores y, para mi sorpresa, me saludó con un rápido movimiento de cabeza y una sonrisa neutra. Sin miradas fulminantes, sin incomodidad. Era como si nada hubiera pasado. Exhalé el aire que, sin darme cuenta, había estado conteniendo y me sumergí en mis tareas rutinarias, tratando de convencerme de que todo iba bien. Pero a media mañana empezaron a llegar los correos electrónicos. El primero era de Meline. Elliot, ¿podrías hacer una auditoría completa de los sistemas de almacenamiento interno? Tenemos que asegurarnos de que todo está optimizado antes de la revisión trimestral. Parecía sencillo, pero cuando me puse manos a la obra, me di cuenta de que eso significaba revisar terabytes de datos, archivos de proyectos antiguos, diseños de archivos, incluso servidores heredados de antes de que yo entrara en la empresa. No era solo trabajo pesado, requería cotejar registros y señalar vulnerabilidades. Pasé la tarde sumergido en ello, con la pantalla llena de líneas de código e informes de errores. Al día siguiente llegó más. Estandariza el historial de datos de los últimos 3 años, decía su correo electrónico. Vuelve a ejecutar los registros en todos los servidores y documenta cualquier inconsistencia. Fecha límite, fin de semana. Parpadeé ante la pantalla calculando las horas. Era algo que nunca había hecho antes.
niveles de acceso sensibles que normalmente requerían la aprobación de los superiores. Asentí para mis adentros y me puse manos a la obra. Pero al caer la tarde, yo seguía en mi escritorio mientras la oficina se vaciaba. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera y el único sonido era el ping ocasional de mi ordenador procesando archivos. Fue entonces cuando me di cuenta del patrón. Melina estaba acumulando tareas, cada una más intensiva que la anterior. Sesiones de formación para el equipo de diseño sobre los nuevos protocolos de seguridad que me habían asignado. Revisión del inventario de dispositivos inalámbricos. Yo otra vez. Los plazos eran ajustados y a menudo requerían horas extras. Guardaba mi portátil y continuaba en casa, en mi pequeño apartamento de Brooklyn, con el resplandor de la pantalla iluminando mi salón mientras comía pizza para llevar. Una parte de mí se preguntaba si era su forma de echarme, una venganza por haberme entrometido en su mundo privado. Sin embargo, ella siempre estaba ahí, de forma sutil. Una tarde, mientras luchaba con un obstinado fallo del servidor, apareció en mi cubículo con una pequeña caja. Donuts para el equipo, dijo con naturalidad, dejándola sobre mi escritorio. Pero dentro solo había uno, glaseado, mi favorito de la tienda de la esquina. Sin nota, sin fanfarria, sabía que era de ella. Me había visto coger una durante una reunión de equipo una vez. La comí lentamente, la dulzura disipando mi fatiga, preguntándome si era una ofrenda de paz o solo una coincidencia. Los rumores comenzaron poco después. Un día, al pasar por el espacio de trabajo abierto del equipo de diseño, escuché fragmentos de una conversación. «Roy está presionando mucho a Elliot», murmuró alguien. «He oído que el último informático renunció después de un mes de eso». Otra voz se rió suavemente. «Me pregunto cuánto durará». Fingí no oír nada, pero me dolió. ¿Estaba Melin poniéndome a prueba para ver hasta dónde aguantaba? ¿O había algo más? El verdadero punto de inflexión llegó un martes por la tarde lluvioso. Acababa de terminar una maratón de depuración de la red cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Melin. «Elliot, el grifo de mi cocina tiene una fuga importante. ¿Podrías pasar por mi casa después del trabajo? Sé que no tiene nada que ver con el trabajo, pero eres el único en quien confío para estas cosas». Me quedé mirando el mensaje, con la lluvia golpeando la ventana. Me pareció algo personal, que me recordaba aquella noche en su oficina. Sin pensarlo demasiado, respondí: «Voy para allá». Su apartamento estaba en un elegante edificio de Chelsea, a un corto trayecto en metro. El portero me hizo un gesto con la cabeza y cuando ella abrió la puerta, iba vestida de manera informal. Llevaba pantalones de yoga y un jersey holgado, y por una vez llevaba el pelo suelto. El lugar era acogedor, sin ostentaciones, con paredes de ladrillo visto, una estantería repleta de libros de arte y novelas, y un ligero aroma a vainilla procedente de una vela en la mesa de centro. Me llevó a la cocina, donde el agua goteaba constantemente del grifo al fregadero. Mientras me arrodillaba debajo de la encimera con mis herramientas, que había sacado de mi bolsa, ella se apoyó en la isla y se quedó mirando. «Gracias por esto. Odio llamar al servicio técnico por cosas sin importancia». Asentí con la cabeza, girando una llave inglesa para apretar la junta. Charlamos un poco sobre el tiempo, los últimos cotilleos de la oficina, pero entonces ella cambió de tema. «Es mucha presión, ¿verdad, Elliot? Todo el trabajo extra que te he estado dando. ¿Puedes con ello?» Hice una pausa, me limpié las manos con un trapo y la miré. Sus ojos eran firmes, inquisitivos. «Sí, es duro, pero seguiré adelante sin importar lo difícil que se ponga». Cruzó los brazos y esbozó una pequeña sonrisa. La primera sincera desde aquella noche. Bien, la confianza a veces comienza con superar los límites. Terminé la reparación, probé el grifo y mientras recogía me ofreció una taza de té de hierbas. Nos sentamos un momento en su pequeña mesa de comedor, con la lluvia aún golpeando fuera. No mencionó las fotos, no hubo incomodidad, pero en ese silencio sentí un cambio. Esa noche me di cuenta de que ella no estaba tratando de quebrarme. Metcalf me estaba fortaleciendo. Habían pasado 3 meses desde aquella incómoda noche en la oficina de Melin, pero la carga de trabajo no había disminuido.
Más bien se había intensificado. Me encontré más sumergido en los sistemas, optimizando cortafuegos, migrando datos antiguos a servidores en la nube e incluso dirigiendo talleres improvisados para el equipo de diseño sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. La oficina bullía con su habitual energía creativa, los diseñadores dibujaban en pizarras blancas, el aroma del café recién hecho llegaba desde la sala de descanso y se oía el zumbido lejano de las impresoras produciendo maquetas. Pero para mí era una rutina agotadora. Aún así seguí adelante, diciéndome a mí mismo que todo formaba parte de demostrar que mi lugar estaba allí. Entonces llegó la gran noticia. Durante nuestra reunión semanal en la sala de conferencias, un elegante espacio con vistas panorámicas de las bulliciosas calles, nuestro director general anunció una importante colaboración con un cliente internacional, una marca de moda de alta gama con sede en Europa. El proyecto consistía en renovar toda nuestra infraestructura de datos para gestionar el intercambio seguro de archivos, las herramientas de colaboración en tiempo real y el cifrado mejorado de los diseños confidenciales. Era un cambio radical para la empresa, que podía reportar millones en ingresos. El entusiasmo se extendió por toda la sala, pero mi corazón se hundió cuando se revelaron los detalles. Plazos ajustados, integraciones complejas y cero margen de error. Melín, de pie al frente con una impecable chaqueta azul marino sobre una blusa blanca y el pelo recogido en su característico moño, tomó la palabra para esbozar la parte creativa. Habló con su habitual aplomo, señalando las diapositivas proyectadas que mostraban los plazos y los resultados esperados. Luego, cuando la discusión pasó a la parte técnica, hizo una pausa y miró a la sala. Para la parte de TI, dijo con calma, voy a asignar a Elliot Carter. La sala se quedó en silencio. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí, sentado al fondo con mi cuaderno. Se oyeron algunos murmullos, sutiles, pero los capté. Mark, el director senior de TI que llevaba 5 años en la empresa, carraspeó. Melin, Elliot solo lleva aquí 1 año. Esto es algo muy importante. Quizás alguien con más experiencia. Ella lo interrumpió con suavidad. Su voz era firme, pero no severa. Agradezco tu preocupación, Mark, pero Elliot es mi elección. Ha realizado todas las tareas que le he encomendado a la perfección. Si alguien tiene algún problema, que me lo comunique directamente a mí. Ella mantuvo la mirada fija en él hasta que asintió a regañadientes, y luego siguió adelante como si el asunto estuviera zanjado. Me quedé allí sentado, con el pulso acelerado, invadido por una mezcla de terror y euforia. ¿Por qué yo? No era el tipo con más experiencia del departamento. Mark tenía certificaciones con las que yo solo podía soñar, y los demás técnicos tenían más años de experiencia que yo. Pero cuando la reunión terminó y la gente se marchó, Melan me miró y me hizo un sutil gesto con la cabeza. Era como si me dijera, tú puedes, o tal vez, no me defraudes. Las siguientes semanas fueron una vorágine de intensidad. Me sumergí de lleno en el proyecto, planificando las actualizaciones de la infraestructura, migrando a una configuración de nube híbrida con AWS, implementando la autenticación multifactorial en todos los dispositivos y realizando pruebas de estrés a los servidores para comprobar su carga durante las horas punta de colaboración. Los días se fundían con las noches. Empezaba a las 8 en 8 am con una taza humeante de café de la oficina, estudiando diagramas en mis 2 monitores, y terminaba saliendo después de las 10 p.m. Las luces de la ciudad eran una distracción brillante en el exterior. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra improvisada. El portátil en la mesa de la cocina, notas garabateadas en servilletas, envases de comida para llevar apilados. Melin estaba allí, en segundo plano, con su apoyo silencioso pero constante. Se pasaba por mi cubículo durante el almuerzo con un casual «¿Cómo va todo?», y escuchaba atentamente mientras le explicaba el último obstáculo. Una vez, después de un día especialmente agotador luchando con las integraciones de API, encontré una magdalena recién hecha en mi escritorio. No había ninguna nota, pero reconocí el envoltorio de la panadería a la que ella solía ir.
Sus correos electrónicos también llegaban a horas intempestivas. No te olvides de tomar descansos o avísame si necesitas recursos. No era evidente, pero me ayudaba a seguir adelante, recordándome que ella estaba comprometida con mi éxito. La dinámica del equipo también cambió. Mark mantuvo la distancia al principio, pero finalmente se acercó con preguntas sobre los nuevos protocolos de encriptación. Los diseñadores, que solían bromear sobre mi invisibilidad, ahora me incluían en sus sesiones de lluvia de ideas, valorando mi opinión sobre cómo la tecnología podía mejorar sus flujos de trabajo. Pero la presión aumentó. Las noches de insomnio se convirtieron en rutina. Me despertaba a las 3 con fragmentos de código dando vueltas en mi cabeza y anotaba ideas en mi teléfono antes de volver a quedarme dormido. La verdadera crisis se produjo 2 días antes de la demostración final. Mientras realizaba una comprobación rutinaria de los sistemas de respaldo, servidores redundantes alojados en nuestro centro de datos externo, en Nueva Jersey, detecté una anomalía. Al profundizar, se me revolvió el estómago. Había una vulnerabilidad en el código heredado. Era un fallo de un parche antiguo, algo que se había escapado en auditorías anteriores. Con el exploit adecuado, cualquiera podría romper el firewall y borrar terabytes de datos. El cliente nunca daría el visto bueno si esto se ponía en marcha. Peor aún, podría arruinar todo el acuerdo. El pánico se apoderó de mí. Intenté soluciones rápidas, reiniciando nodos, volviendo a ejecutar scripts, pero nada funcionó. El reloj seguía corriendo. La demostración estaba programada para las 10 m en punto, con los ejecutivos del cliente llegando en avión desde París. Pensé en llamar a Mark, pero el orgullo y esa persistente sensación de tener que demostrar mi valía ante Melin me lo impidieron. En lugar de eso, me puse manos a la obra. Pasé toda la noche en la oficina, con los pasillos vacíos resonando con el sonido de mis teclas. Reescribí el módulo central desde Pro, consultando documentación en línea e incluso enviando un mensaje de texto a un antiguo compañero de la universidad en Chicago a las 4 a.m. para que revisara el código. Se quejó, pero me ayudó, detectando un error de bucle que se me había pasado por alto. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las persianas, realicé las pruebas finales. Funcionó. Los datos fluían de forma segura y la copia de seguridad se sincronizaba sin problemas. Agotado pero triunfante, compilé el informe y se lo envié por correo electrónico a Melin con unos minutos de antelación. Ella respondió al instante. Impresionante. Nos vemos en la reunión. La demostración salió a la perfección. En la sala de juntas, con su pulida mesa de roble y vistas a Central Park en la distancia, presenté el sistema actualizado. Integraciones fluidas, latencia cero, seguridad a prueba de bombas. El equipo del cliente asintió con aprobación y me hizo preguntas precisas que respondí con confianza. Nuestro director general me estrechó la mano después, radiante. Excelente trabajo, Elliot. Esto sella el acuerdo. Cuando la sala se vació, Melin se acercó, con una expresión de orgullo tranquilo. Me puso la mano ligeramente sobre el hombro. Era el primer contacto físico desde aquella noche. Buen trabajo, dijo en voz baja. Sabía que lo conseguirías. Por primera vez, sentí que no era solo su empleado. Era alguien en quien ella creía. Tras el éxito del proyecto, las cosas en la oficina cambiaron de una forma que no había previsto. El apretón de manos del director general se me quedó grabado en la mente. Pero más allá de eso, los rumores sobre un posible ascenso comenzaron casi de inmediato. Al final de la semana, Mark me llevó aparte en la sala de descanso, con su familiar olor a almuerzos calentados en el microondas y café rancio flotando en el aire, y me comentó que Melina había propuesto mi nombre para dirigir un pequeño equipo de TI. Ella confía en ti, chico, me dijo, dándome una palmada en la espalda con una sonrisa a regañadientes. No eran solo palabras. El papeleo llegó poco después y de repente tenía mis propios subordinados directos. 2 técnicos junior que habían estado flotando entre departamentos. La dinámica del equipo también cambió. Los diseñadores, que antes apenas me prestaban atención más allá de una solución rápida,
Ahora me incluían en sus reuniones creativas. Tina, la más habladora del grupo, que antes había cotilleado sobre mí, se acercó a mi nuevo escritorio, un cubículo un poco más grande, con mejores vistas a la bulliciosa calle, con una pila de bocetos. Elliot, ¿puedes comprobar si nuestra nueva herramienta de colaboración maneja archivos de alta resolución sin fallar? Ahora eres el experto. Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de confianza que no había conocido antes. Incluso Mark me consultó en algunas llamadas, pidiéndome mi opinión sobre las actualizaciones del servidor. Era como si hubiera salido de las sombras, todo porque Meline me había lanzado al fuego y había visto que salía ileso. La propia Meline parecía diferente conmigo. Ya no era la jefa distante, con correos electrónicos concisos y gestos profesionales, sino que empezó a integrarme en su órbita de forma más informal. Durante las reuniones en la sala de conferencias con paredes de cristal y una larga mesa llena de ordenadores portátiles y tazas de café, me lanzaba alguna broma. Elliot, si puedes lidiar con nuestros antiguos servidores, seguro que puedes manejar el plazo imposible de este cliente. La sala se reía y yo respondía con una sonrisa, sintiendo cómo crecía la comodidad entre nosotros. Después del trabajo, me invitaba a quedarme a tomar un café rápido en la zona de descanso, donde nos sentábamos en los desgastados sofás de cuero con vistas al tráfico nocturno. Al principio hablábamos de trabajo, de tendencias de diseño, de integraciones tecnológicas, pero siempre acabábamos hablando de cosas más personales, como sus exposiciones de arte favoritas en el MoMA o mis excursiones de fin de semana al norte del estado. Un viernes, la empresa organizó una happy hour informal para celebrar la firma oficial de la asociación. La terraza de la azotea estaba decorada con guirnaldas de luces que brillaban contra el horizonte de Manhattan. El aire fresco del otoño traía el aroma de los aperitivos, las mini hamburguesas, las bandejas de queso y las cervezas artesanales heladas. La música sonaba suavemente desde un altavoz portátil y los compañeros se mezclaban en grupos, riendo de bromas privadas. Meline estaba en su elemento, circulando con una copa de vino, su risa rompiendo el murmullo de las conversaciones. Yo me quedé cerca de la barandilla, bebiendo una cerveza y charlando con Tina sobre una próxima actualización de software. Cuando la noche tocaba a su fin y la gente empezaba a marcharse, llamando a sus Uber o caminando hacia el metro, Meline me llamó la atención entre la multitud. Elliot, ¿me ayudas a recoger? Estas luces no se guardan solas. Asentí con la cabeza y pronto nos quedamos solos en la terraza, tenuemente iluminada, con la ciudad zumbando muy por debajo. Al principio trabajamos en un silencio agradable, doblando sillas, apilando platos y enrollando cables alargadores. El viento se levantó, haciendo susurrar las servilletas que quedaban, y las guirnaldas de luces se balanceaban suavemente sobre nuestras cabezas. Una vez que todo estuvo recogido, nos sirvió una última copa de vino de la botella que quedaba y se apoyó en la barandilla a mi lado. Las vistas eran impresionantes. El Empire State Building brillaba en la distancia y ríos de luces traseras serpenteaban por las calles. Dio un sorbo y luego se volvió hacia mí, con la expresión suavizada por la tenue luz. Elliot, esa noche me viste mucho, dijo en voz baja, por encima del débil ruido de la ciudad. Esas fotos. No te estaba poniendo a prueba para castigarte por haberlas encontrado. Necesitaba saber si podías manejar algo más que el trabajo. Si eras alguien en quien podía confiar más allá de la oficina. Dejé mi copa y la miré a los ojos. La vulnerabilidad en su mirada me tomó por sorpresa, muy lejos de la líder serena que yo conocía. Admití que había metido la pata al mirar, pero te respeto. Tu privacidad, tu trabajo, todo. Me has presionado y sí, ha sido duro, pero me ha hecho mejor. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica que le llegaba a los ojos, no la versión educada que utilizaba en las reuniones. Por eso decidí confiar en ti. Hay cosas que solo compartimos con las personas a las que queremos tener cerca, más cerca que unos simples compañeros de trabajo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. Antes de que pudiera responder, ella dio un paso adelante, acortando la pequeña distancia que nos separaba.
Su mano rozó ligeramente mi brazo y luego se inclinó, depositando un suave beso en mi mejilla. Fue breve, cálido, sus labios se demoraron solo un segundo más que un beso amistoso. El aroma de su perfume, algo floral y sutil, llenó el aire y mi corazón se aceleró. Se apartó, sus ojos buscaron los míos por un momento. Luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado, recogió una servilleta tirada y la tiró a la bolsa de basura. Terminamos de limpiar sin decir nada más, en un silencio cómodo pero electrizante. Mientras bajábamos juntos en el ascensor, con el zumbido de la maquinaria como único sonido, volví a reproducir ese momento en mi cabeza. Su beso no fue solo un beso. Fue una promesa de que habíamos cruzado a algo real. En las semanas siguientes a ese beso en la azotea, Melina y yo entramos en un ritmo que parecía nuevo e inevitable. No fue nada dramático. No hubo grandes declaraciones ni momentos robados en el armario de suministros. En cambio, empezó poco a poco, como la mayoría de las cosas reales. Nos quedábamos después de las reuniones, tomando café en la cafetería de la esquina cerca de la oficina, donde los baristas se sabían de memoria su pedido. Negro con un chorrito de leche de almendras. Hablábamos de todo y de nada. La última exposición del Whitney, su frustración con un cliente obstinado, mis planes a medio cocinar de correr una maratón algún día. Esas conversaciones fluían con facilidad, sin el peso de nuestros roles sobre nosotros. Fuera del trabajo, se profundizó. Un sábado me envió un mensaje de texto sobre un partido de tenis en una pista pública de Central Park. «Trae tu raqueta si tienes una», escribió. Me presenté con unas zapatillas viejas y pantalones cortos, sintiéndome un poco fuera de lugar entre los guerreros del fin de semana, pero ella estaba allí con ropa deportiva, el pelo recogido en una coleta, riendo mientras calentaba. Jugamos un partido de dobles con un par de amigos suyos de un grupo de arte, un partido informal que nos dejó a ambos sudorosos y sin aliento. Después, compramos unos batidos en un puesto cercano y nos sentamos en un banco mientras pasaban corredores y gente paseando a sus perros. «Eres mejor de lo que aparentas», bromeó, dándome un codazo en el hombro. Fue un gesto ligero y amistoso, pero sus ojos conservaban la misma calidez que en la azotea. Empezamos a hacer más cosas juntos. Cenas en lugares tranquilos del pueblo, restaurantes italianos con mesas iluminadas con velas, donde compartíamos pasta y debatíamos sobre las ventajas del arte abstracto frente al realismo. Noches de cine en su apartamento, acurrucados en su sofá con palomitas, viendo películas independientes que ella recomendaba de los festivales a los que había asistido. Su casa parecía una extensión de ella misma. Muebles minimalistas, estanterías llenas de libros de diseño y algunos bocetos personales que ella misma había dibujado. El leve murmullo de la ciudad se filtraba a través de las ventanas. No eran citas, al menos oficialmente. Nunca las etiquetamos como tales, pero crearon un vínculo que iba más allá de la relación entre jefe y empleada. En la oficina se dieron cuenta, por supuesto, y los susurros se convirtieron en sonrisas cómplices. Tina, de diseño, arqueaba una ceja cuando entrábamos juntos después del almuerzo, o Mark bromeaba durante las reuniones del equipo. Elliot se está convirtiendo en la mano derecha de Roy, literalmente. Nadie dijo nada abiertamente negativo. En todo caso, parecía humanizar a Melina a sus ojos. Seguía siendo la líder aguda con blazer y tacones, que dominaba las salas con facilidad. Pero ahora había un lado más suave cuando interactuaba conmigo. Colaborábamos a la perfección en los proyectos. Su visión creativa encajaba con mis soluciones técnicas y los resultados hablaban por sí mismos. El equipo prosperaba y cualquier escepticismo inicial se desvaneció. Todo culminó en su fiesta de cumpleaños. Una reunión discreta que organizó en un salón en la azotea de Chelsea. El lugar era íntimo. Luces colgantes cubrían el techo, una lista de reproducción de jazz sonaba de fondo, bandejas de aperitivos circulaban entre las 2 docenas de invitados, colegas, viejos amigos de sus días en la escuela de arte, incluso un primo de Boston. Melina estaba radiante con un sencillo vestido negro que se ajustaba a su figura, con el pelo suelto y ondulado por una vez. Llegué con un pequeño regalo, una lámina enmarcada de una galería local,
algo abstracto que me recordaba a sus bocetos. La noche transcurrió entre risas y brindis, con el horizonte de la ciudad brillando como telón de fondo. Cuando la velada tocaba a su fin, Meline se puso en el centro, con una copa en la mano, y dio las gracias a todos por haber acudido. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Y Elliot dijo, con voz firme pero cálida, gracias por no marcharte. Incluso cuando viste más de lo que esperabas, más que solo a la jefa, te quedaste en medio del caos. Y eso lo es todo para mí. La sala se rió entre dientes, asumiendo que se refería a los plazos del proyecto, pero yo sabía lo que había detrás de sus palabras. Di un paso adelante, sintiendo el peso del momento en mi pecho. Le tomé la mano con delicadeza, entrelazando nuestros dedos por primera vez delante de los demás, y la miré a los ojos. Me quedé porque vi a una Meline diferente, le dije en voz baja, por encima del murmullo de la sala. Una persona por la que vale la pena luchar, no solo por el trabajo, sino por todo lo demás. Ella me apretó la mano, con los ojos ligeramente brillantes bajo las luces. Luego, sin apartarse, apoyó la cabeza en mi hombro por un breve instante y susurró, para que solo yo pudiera oírla. Algunos secretos, cuando se comparten con la persona adecuada, se convierten en el comienzo de algo nuevo. La fiesta continuó, pero aquel intercambio permaneció en el aire. Nadie hizo ningún alboroto. Tina solo sonrió con complicidad y Mark levantó su copa en un brindis silencioso. A partir de ahí, nuestra conexión creció de forma orgánica, sin prisas ni etiquetas. No lo ocultamos. No era necesario. Los compañeros se adaptaron. Los clientes notaron la sinergia en nuestras presentaciones y nuestros momentos compartidos. Ya fuera debatiendo sobre código durante el almuerzo o paseando por galerías los fines de semana, todo fluía con naturalidad. Esto me enseñó que la confianza no se da a la ligera. Se gana a través del fuego. Meline me había presionado, no por rencor, sino para ver si podía manejar su mundo, las vulnerabilidades detrás de su exterior sereno. Y a cambio, le demostré que podía. Nuestro vínculo no nació de la perfección, comenzó con un error. Un vistazo a lo privado que se convirtió en algo real. De pie en su balcón una fresca tarde, con el río Hudson brillando abajo, su mano en la mía. Mientras veíamos la ciudad latir con vida, supe que habíamos encontrado nuestro camino. Se acabó el esconderse. Se acabaron las preguntas.